Nosotros hemos nacido en una América Latina que no es reconocida como un polo de desarrollo de tecnología de punta. La responsabilidad por hacerlo es de nosotros. Entonces es tuya. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Bueno, estamos en el Tech Connect Podcast. Estamos en una edición especial porque tenemos un evento increíble que está ocurriendo justo ahora, es el L Week. Y hoy tengo el placer de compartir este espacio con ustedes dos, Yomar Silva, Samuel Vélez. Decidimos hacer este podcast con este bonus especial para enfocarnos un poco en la actualidad que está ocurriendo, pero también como pensando en aquel que quiere empezar, ¿verdad?, a descubrir tecnologías de NVIDIA, entender cómo hacerlo, qué pasos tomar, y también desde el aspecto técnico, entender esto cómo se está comiendo, qué casos de uso estamos teniendo, hacia dónde vamos. Entonces yo creo que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Entonces, para iniciar esta conversación me gustaría, Yomar, como un poco que la gente conozca quién es Yomar, cómo llegó a NVIDIA, o sea, por qué llegar a esta compañía, ¿cómo fue tu camino un poquito? Sí, bueno, yo soy gerente de relacionamiento con desarrolladores de NVIDIA para América Latina. Y yo me encargo del ecosistema de software y de desarrolladores de software en la región. Yo trabajo con comunidades de desarrollo de software hace más de 20 años. Empecé con el boom de software libre que se hubo en América Latina por como 2004 o 2006. Y desde entonces no me quité más de las comunidades. Y estoy en NVIDIA hace 3 años, casi 4 años, tratando de todo el ecosistema en la región. De las startups, que ya son más de 1.500 solo en América Latina, más de 300.000 desarrolladores que tenemos acá y casi 100 embajadores en las universidades que nos ayudan a capacitar el ecosistema, principalmente de estudiantes. Bueno, y tengo el gusto de tener a Samuel. Samuel, cuéntanos, ¿tú qué haces? Trabajas aquí con nosotros en Software, pero más o menos, ¿cuál es tu perfil? Bueno, yo siempre intento responder a esta pregunta de alguna manera, que siempre cambia, pero soy ingeniero mecánico, entonces soy demasiado curioso, me encanta saber cómo funcionan todas las cosas y como ingeniero mecánico me encantan las cosas físicas, ¿cierto? Y combinar, mezclar, construir, deconstruir. Entonces me metí al lado del software porque me encantaba el diseño CAD y el diseño mecánico, entonces todo lo que es temas 3D, experiencias de realidad aumentada, realidad virtual o software CAD 3D me encanta. Así fue como entré a software y empecé a trabajar pues con el área de realidad extendida y pues todos los temas de NVIDIA, Omniverse, Physical AI, todo eso me encanta y no me lo sé todo, pero sí soy un curioso y por eso me encanta tener esta conversación con ustedes dos. Para entrar en materia un poquito y empezar como a abordar esos temas que estamos viendo actualmente. Hace un año tú estuviste con nosotros, Omar. Y me acuerdo que cuando llegamos, estábamos hablando de Generative AI, ¿verdad? Era el boom, entonces esto va. Pero ha pasado un año y me gustaría que nos contaras un poquito ese salto que hay entre esa conversación y lo que hoy estamos viviendo. La Generative AI creo que es una tecnología muy amplia. Entonces el año pasado, cuando empezábamos acerca de eso, fue mucho con lo intuito de empezar a presentar a la gente, a los desarrolladores, a la industria, los potenciales de eso todo. Y desde el año pasado hasta ese, ya existen como algunas aplicaciones de IA generativa que están muy consolidadas, como las LLMs, los chatbots, la utilización de IA generativa, principalmente para hacer generación de datos sintéticos. Y eso es importante para todo el entrenamiento de IAs, desde IAs de datos puros hasta IAs que hacen el reconocimiento de imágenes. Una otra área de aplicación es la utilización de IA generativa para creación de contenido 3D, para también creación de datos sintéticos basados en contenidos reales, por ejemplo, para entrenar humanoides e entrenar cosas más complejas. Entonces, la diferencia es que el año pasado hemos hablado mucho acerca de explicar lo que era
Y no sé si te acuerdas que yo hablaba, aún estamos viendo la puntita del iceberg, y entonces ahora estamos empezando a ver la parte más abajo, y con eso desarrollando aplicaciones muy interesantes con base en esa tecnología. Interesante reto, ¿verdad? Bien, pues no sé, Samuel, tú desde la perspectiva que tienes, ¿verdad? En- ya desde el que hace cosas y es curioso, em, no sé si viste, pues yo creo que así como curioso eres, viste el video del GTC, ¿no? Sí, ¿Verdad? claro. Ese discurso que siempre se tiene en el opening del evento como que da como un aire, ¿no? Como de qué es lo que viene. Cuando tú viste ese video del evento, ¿qué se generó en ti? O sea, ¿qué preguntas surgieron? Porque, claro, yo lo veo desde una perspectiva, pero tú desde la área técnica lo ves con otra perspectiva. Claro, yo puede que esté muy sesgado a ese lado físico, ¿cierto? De la ingeniería aplicada en la realidad. Y puede que mi pregunta vaya un poco más dirigida hacia allá y quizás tú ahorita toques otros temas, pero precisamente yo veía que Jensen Huang presentó como una especie, como de una hoja de ruta de AI, ¿cierto? Incluyó lo que es Perception AI. Pues tú ya venías mencionando algunos de estos temas, Generative AI, Agentic AI, que ha sido muy fuerte últimamente, hemos escuchado hablar mucho. Pero lo que más me causaba intriga es Physical AI, ¿cierto? Se habla mucho de los chatbots, mucho de los LLMs, mucho de los agents y demás. Y claro, se ha hablado mucho de Physical AI, pero creo que eso es una revolución que tenemos ahí como, yo lo diría, en remojo, o que están haciendo, o bueno, ya vienen haciendo desde hace mucho rato, pero que de pronto no le damos como tanta atención. De pronto en nuestro contexto latino, quizás, ¿cierto? Quizás en otras partes del mundo sí, pero quería preguntarte particularmente de esto, qué herramientas y qué técnicas particulares le están dando forma, tú desde el lado de NVIDIA. Has mencionado algo, generación de datos sintéticos y demás, pero pongámosle nombres a esas tecnologías, a esas Sí, técnicas. hay una razón para creermos que la próxima etapa es el Physical AI. Claro. Ah, robótica es una tecnología, como ingeniero mecánico conoces, que ya utilizamos hace algunas décadas. Ujú, claro. Pero la forma con la cual utilizamos robótica hoy es compleja porque hemos que cambiar el mundo para que el robot pueda empezar a trabajar en una determinada área. Claro. Y cuando el robot se interrumpe su funcionamiento por cualquier razón, se interrumpe el proceso. No amas como un humano o un grupo de humanos volver en la misma área e intentar hacer lo que el robot estaba haciendo, porque nosotros cambiamos el mundo para el robot. Ujú, Entonces, eso es una limitación de aplicación de robótica en muchas áreas. El segundo punto es que cuando se mira la evolución de las tecnologías, la demanda por mano de obra para muchas actividades laborales, y se cruza esta información con el crecimiento de la población mundial, en un momento vamos a tener más necesidad de gente de lo que somos capaces de producir gente. claro. Entonces eso puede ser un otro problema. Y ahí lo que pasa es que la solución para futuro, para tener eso resuelto, son los humanoides. Pero tecnología de humanoides es algo que fue parte de ficción científica hace pocos años. Ujú, Y en el GTC del año pasado, cuando yo he llegado a un día antes de la apertura del GTC y estaba caminando por el pabellón, yo me quedé loco cuando miré tres humanoides ujú. que estaban en el booth de NVIDIA. La gente aún estaba haciendo el setup de los humanoides, pero fue algo a mí como, wow, no imaginé que iba a ver eso de esta forma tan temprano. En este año, los humanoides estaban caminando por la acera. No estábamos en los stands. Ujú, Entonces, conforme andabas por el evento, se lo vio humanoides caminando por todas las partes. Entonces, cuando se mira el costo de desarrollo de humanoides, ese es algo que está cayendo mucho. claro. Incluso hace un par de meses, una startup, no me acuerdo si es una startup o un grupo de investigación, ha lanzado un proyecto de bajo costo de humanoides que es totalmente open source. Mm, Es muy interesante eso. Y gran parte del costo de producción del humanoide no es solo la parte física y mecánica, que es realmente a un costo muy elevado, sino la parte del software. claro. Porque la programación de robótica siempre fue hecha
de una forma que lo llamamos de programación discreta. Ujú. O sea, si yo quiero que un robocito haga este movimiento, yo tengo que programar la rotación de todos los motores para que haga el movimiento. Y tengo que leer los sensores en tiempo real y reprogramar los motores, Claro. calcular el movimiento en tiempo real. Ujú. Es un tipo de programación muy compleja. Entonces, lo que NVIDIA ha anunciado el año pasado es una tecnología que se llama GR00T, Ujú. que es un framework para utilizar inteligencia artificial en programación de robótica. ¿Y cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos empezar a programar robots simplemente a través de videos de humanos ejecutando tareas. Entonces, hay una iniciativa hace algunos años de algunos profesionales de áreas específicas que aceptaron empezar a trabajar todo el día con una cámara, por ejemplo, acá en la cabeza, en el caso de un cocinero, que es uno de los casos de uso, y empezó a grabar como 10 horas de vídeo por día trabajando en su cocina. Y esto se generó un dataset enorme que es abierto de diversas funciones, porque son diversas áreas que han contribuido con eso. Pero mismo así, aún no se ha generado la cantidad suficiente de videos para que se pueda utilizar para entrenar un robot. Porque la idea es, llegamos a un punto donde yo voy a sacar millones de horas de video, yo entreno una red neuronal, en verdad, un conjunto de agentes, Ujú. los instalo en un humanoide y a partir de aquel momento él empieza a ejecutar la tarea. Y en este caso la ejecuta muy de forma autónoma. Yo no más programo discretamente. O sea, si el robot está acostumbrado a trabajar acá y se encuentra una botella, automáticamente se lo va a Claro. cambiar su movimiento. O sea, es capaz de resolver problemas más complejos desde el punto de vista espacial. Entonces, hemos lanzado el GR00T, que fue la primera parte, Ujú. y eso ayudó a empezar a avanzar las investigaciones, pero la cantidad de videos aún era algo muy limitante. Entonces hemos lanzado una tecnología de IA generativa que se llama Cosmos, Cosmos, claro. que básicamente lo que hace Cosmos, alimento Cosmos con videos reales de humanos operando tareas. Eso se transforma en contenidos 3D digitales. Y basado en Cosmos, yo genero millones de combinaciones distintas de eso. Por ejemplo, una tabla, yo puedo generar 200.000 tipos distintos, con texturas distintas, con materiales distintos, incluso con la cuestión física de deslocamiento, cuestiones de iluminación, cuestiones de ángulo de cámara. Entonces, es una tecnología de IA generativa que basado en una cantidad muy importante de videos del mundo real, se puede generar una cantidad 50, 100, 300, 1000 veces mayor con datos sintéticos. Ahí sí tenemos un dataset grande lo suficiente para así entrenar las redes y aplicar eso a los robots. Entonces, este es exactamente el punto que estamos ahora. NVIDIA ha lanzado una plataforma que se llama Thor, Jetson Thor, hace un par de semanas, que es una plataforma de hardware con software para que se Claro. pueda correr y utilizar todo este código. Entonces, la idea de Physical AI, por más que parezca que es algo que está muy lejos de nosotros, como dijiste, de la realidad latinoamericana, pero es algo que está muy cerca, más cerca de lo que estuve antes, de se encontrar el magic spot en que la tecnología empieza a crecer muy rápidamente. Claro, claro. Y es muy interesante lo que mencionas porque precisamente ya no necesitamos ese dataset gigante que es costoso y que es difícil o las pruebas empíricas para poder programar bien a nuestro robot de manera discreta, sino que ya ellos pueden aprender en un entorno virtual, que pues digamos los costos sí, no son los más baratos, pero son costos de GPU y de cómputo, ¿cierto? Entonces para la realidad latinoamericana es buena porque Fundamental. ya tenemos más acceso a eso. Y eso es algo que ya tenemos con Isaac Sim,
Exacto. y Omniverse. SimLab, Entonces, ajá. el entrenamiento de robots, incluso se puede empezar a entrenar y a testar el robot en el mundo virtual antes que se empiece la construcción física. Claro. Pero hay un otro punto acerca de físico AI, que ese tal vez va a llegar a nosotros más rápido, que es la cuestión de los autos o carros autónomos. Ujú. Porque la cantidad de tecnología que hay para un carro que trabaje de forma autónoma es enorme. Y nuevamente, mucho de eso trabaja casi con una arquitectura de agentes que se comunican en tiempo real. Entonces, cuando dibujamos que los agentes de IA es la etapa anterior a la física AI, es porque mucho de lo que estamos aprendiendo con los agentes de IA, con su aplicación, con su potencialidad, eh, la forma de pensar de agentes de IA va a ser casi la misma que van a utilizar con física AI. Claro. Entonces, la evolución de la tecnología está creciendo muy rápidamente. Y la parte que yo pienso que es interesante es algo que va a empezar a ser parte de nuestras vidas, sí que la notemos. Ujú. Hace un mes y medio o dos, yo he comprado un vacuum robot. No sé cómo se habla en español, La un aspiradora aspirador robot. robot, Ajá. sí. Claro. Pero yo compré uno que es lo más recomendado, lo más interesante. Es impresionante cómo trabaja. Es impresionante cómo hace y cuida de mi casa muy bien. Ujú. Incluso hace 10 minutos recibí la notificación que ya le pasa a casa hoy. Hecha la tarea. Hecha la tarea Claro. perfectamente. Y como yo trabajo con tecnologías de hace muchos años, con visión por computadora, principalmente, a veces yo me quedo como un tonto mirando el robocito trabajar. Porque yo pienso, cuando empecé a trabajar con visión por computadora, no imaginaba que iba a tener una tecnología de esa tan temprano y tan simple de utilizar y que hace parte, hoy se encuentra en la internet los videos, los memes con los robocitos con un perro, los robocitos con un gato, pero la gente no imagina la capacidad y la cantidad de complejidad técnica de software que hay en un robocito de ese. Y eso está llegando en la mano de la gente cada vez más barato. Entonces, yo creo que muchas de las cosas de la física o AI van a empezar a entrar a la vida de las personas de forma muy, muy tranquila, muy natural, como es el caso de los drones, Ujú. que ya te siguen, ya pueden hacer una serie de cosas. Entonces, no hay más, no, creo que eso va a tirar esa idea de que yo no soy capaz de operar un robot, Sí, ya lo porque toda la gente es capaz. Entonces, es un tipo de cultura que yo creo que eso se está cambiando en la sociedad y principalmente para los niños. Ujú. A nosotros puede ser algo, no me queda bien pensar que tengo un robot con una cámara que está circulando por mi casa y está mirando todo. A un niño es solo más una cosa, como si fuera Va a ser segunda un naturaleza. accesorio Claro. cualquiera de la cocina o de la casa. Entonces, ellos ya están acostumbrados con este tipo de tecnología y también ya están acostumbrados a utilizarla. Ujú. Es como lo digo, they took it for granted. Claro. Eso ya existe, está listo. Entonces, yo creo que la IA física va a empezar a adentrar en la vida de las personas, más o menos como pasó con Internet de las cosas. Ujú. Porque yo trabajaba en una otra gran empresa multinacional del Valle de Silicio cuando se empezó la ola de Internet de las cosas. Yo he hecho muchos eventos en el principio, mucho trabajo de evangelización técnica acerca del tema. Por veces hoy, y eso casi 10 años atrás, por veces hoy encuentro la gente que me acompañaba en aquella época y me pregunta, hey, Yomar, Internet de las cosas se murió, no hubo nada de lo que decías. Yo Ahí le está. presento eso. Ahí está. Solo que no Es- lo reconoces. y él tiene un igual. Se mira, todo lo que decía yo está ahí. Y cualquier persona lo utiliza. Y es algo que está omnipresente. Claro. Entonces, en verdad, a mí, y eso, por el pelo blanco, o sea, es una ventaja. Una tecnología a mí se torna una tecnología de suceso cuando se queda omnipresente. Mm. La gente la utiliza y siquiera habla acerca de él. Todos los debates, paneles y cosas que tengo participado acerca de Internet, de inteligencia artificial hoy, me hace recordar el tiempo que surgió la Internet. Mismas discusiones. Lo que va a ser el futuro de los chicos
con la Internet no vamos a hacer nada, no vamos a tener interacciones sociales. Y lo que hemos visto, las interacciones creciendo, claro, tienen los riesgos siempre. Entonces, las preguntas que mucha gente hace hoy acerca del futuro de inteligencia artificial, mirando los impactos en la sociedad, a mí es como un déjà vu. Nuevamente estoy mirando, se cambia la palabra Internet, se pone inteligencia artificial, son las mismas cosas. Y hoy la Internet es omnipresente. Claro. Si utilizas ni siquiera, no sé si se acuerdan, pero existían cursos de cómo utilizar Internet. Claro. Y eran caros esos, cómo utilizar Internet, cómo hacer las cosas. Un niño con 1 año ya empieza a hacerlo porque took it for granted. Es una cosa que existe. Entonces yo creo que una de las formas que la IA va a se tornar casi omnipresente, porque las LLMs y esas tecnologías de IA generativa creo que ya están en este punto muy cerca. Pero la IA física es algo que yo estoy mirando con una atención especial, Claro. porque no creo que va a ser una disrupción como mucha gente piensa. Va a ser algo que va a empezar Muy sutil. despacio, de forma muy sutil. En un cierto día, uno se acuerda por la mañana y dice, Dios santo, ¿qué pasó con mi humanoide que no trajo mi café? Y seguramente nos acordaremos de esta conversación. De esta conversación. Claro. Seguramente va a haber una otra tecnología y la gente va a empezar a preguntarse, pero ¿cuál es el impacto de eso? ¿Pero cómo utilizar eso para lo bien? Es siempre así. Y digamos, ¿cómo aconsejarías tú, ya digamos una pregunta más práctica, a un ingeniero, un desarrollador de software, ya sea experimentado o alguien que apenas quiera empezar, para que eso no lo coja desprevenido o sutil, ¿cierto? Que llegó, o sea, ¿cómo piensas que cambia el paradigma de un desarrollador frente al desarrollo tradicional web, aplicaciones estáticas? Ya lo hemos visto un poco con GenAI, pero alguien que quiere desarrollar, digamos, robots, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le cambia el paradigma? ¿O qué pensarías? Hoy existen muchos frameworks para hacer trabajo con eso. Robótica siempre fue algo que me encantó mucho, pero mismo soy ingeniero electrónico, mismo teniendo mi propio laboratorio de electrónica, mis motores, mis actuadores, mis robocitos, de todo, es muy difícil crear todo eso, los robots con hardware, Claro. con desarrollo, pero herramientas como el Isaac Sim permite a uno hacerlo de forma virtual y empezar a aprender cómo trabajar con los frameworks, empezar a aprender cómo trabajar con las tecnologías de simulación, que ya son muy cercas de la realidad. Entonces, hoy hay una forma de que cualquier persona que tenga acceso a una computadora con una tarjeta RTX, mucha gente lo tiene en casa por cuenta de los videojuegos, y acá una recomendación, si quieres un RTX, diga a la gente que va a ser para hacer robótica. Si no le diga que son los videojuegos, los usa, pero es robótica, IA y cosas así. Entonces, se tiene disponibilidad del hardware y existe software que es gratuito, como es el caso de Omniverse con Isaac Sim. Claro. Mucho contenido en línea, mucho material. Y también mirando un poco acerca de esas tecnologías, como es el caso de Groot y la cuestión de los humanoides. Yo confieso que cuando vi el trabajo de esa startup o de ese grupo de investigación que han lanzado un humanoide de bajo costo, me sorprendí porque yo pensé que íbamos a tomar mucho más tiempo para tener algo como ese. Entonces es un prototipo inicial, perdón, una idea inicial, pero creo que ya empezó bien, porque ya empezó a través del modelo open source. Claro. Y lo que hemos visto es que todas las veces, y yo soy del tiempo que open source no existía, todas las veces que si empieza algo de open source, que tiene utilidad real, que tiene muchas personas del mundo que están investigando y quieren contribuir con eso, la evolución es muy rápida. Y principalmente las adaptaciones. Por ejemplo, se utiliza una impresora 3D con una especificación X que es disponible en los Estados Unidos, Europa, América Latina es difícil. No hay mucho trabajo para que alguien que conozca de las impresoras 3D que tenemos acá, de adaptar lo que fue hecho allá para utilizarnos acá. Entonces, esta capacidad de creación colectiva, cuando se empieza a tener tecnologías como el Groot, que es open source, como estos proyectos ahora de robótica también open source, cuando la gente empieza a trabajar en conjunto
intentando adaptar eso para distintas realidades, se torna realidad más rápido. Pero al principio, robótica en general, ya existen simuladores, ya existe mucho material en la internet que les enseña a utilizar todo eso. Y principalmente los frameworks que hacen la abstracción de la programación discreta. Claro. Uno cuando estudia robótica en la universidad, como mecatrónica y eso, siempre se empieza por la programación discreta porque es el más bajo nivel. Pero hoy ya existen capas Abstracción. de abstracción muy grande. En el caso de robótica, un framework que se llama ROS, que es ampliamente utilizado, es una capa de abstracción ya muy elevada, pero hay cosas más elevadas que eso. Entonces, es un camino muy interesante. Gran parte de esas investigaciones son abiertas, son públicas, entonces es algo que es una revolución que está ocurriendo enfrente de los ojos de nosotros. Pero basta mirar para el local adecuado que va a encontrar esas iniciativas. Explorar. De acuerdo. Ayer, Yomar, cuando estábamos haciendo la apertura del AI Week, una de las preguntas que se te hacían era, ¿verdad? En Latinoamérica, tú que estás aquí inmerso, viendo la realidad de cómo está Latinoamérica con respecto a industria, a los casos de éxito, ¿tú cuál crees que podría ser uno como el consejo que tú le podrías dar, por ejemplo, a los emprendedores, a las personas que, ¿verdad? Que están iniciando y que quieren utilizar las tecnologías de NVIDIA para potenciar pues muchos de sus servicios, de sus ideas? ¿Tú qué gran consejo les podrías dar? Yo ayer te escuchaba un poco entendiendo qué ventajas tiene Latinoamérica, qué desventajas tiene, pero ¿tú qué le podrías sugerir a estas personas? En general, el desarrollo de inteligencia artificial es una cosa muy técnica que se aprende en la universidad. Y en América Latina estamos creciendo muy rápido la cantidad de personas que tienen esos skills para hacer el desarrollo. El secreto de soluciones que tienen impacto en el mercado son soluciones basadas en IA que resuelven problemas reales. Y para encontrar una aplicación de IA para un problema real, hay que conocer profundamente no solo el problema, sino las condiciones del entorno. Y eso a nosotros latinoamericanos es importantísimo, porque nosotros tenemos condiciones muy específicas y limitantes muy largos para este tipo de solución. El precio del hardware, la calidad de los servicios de telecomunicaciones, de comunicación con la Internet, la dificultad que tenemos para adquirir productos que son desarrollados de forma global, la dificultad que tenemos para producir localmente una serie de cosas. Entonces, el conjunto de limitaciones que tenemos y también las limitaciones de clima, de humedad, de variaciones, porque en América Latina hay locales que la temperatura es menos 40, hay locales que va a más 50, hay locales que la humedad es baja, hay locales que la humedad es 98%. Entonces, tenemos una serie de condiciones, una serie de dificultades que tenemos que enfrentar todos los días, que nos hace desarrollar soluciones con mucha creatividad. O sea, hacemos mucho con mucho poco. De acuerdo. Y a mí las oportunidades que tengo visto entre esas 1.500 startups de Inception, las startups que tienen desarrollado soluciones que tienen aplicación global y que son interesantes, son soluciones que resuelven problemas del mundo real. Y en algunos casos, eso significa resolver problemas de locales o localidades específicas de América Latina. Por ejemplo, como es la industria salmonera en el sur de Chile. Entonces, existe una serie de startups que están desarrollando cosas, incluso ahora startups que están empezando a trabajar con biotecnología e inteligencia artificial, porque hay una cuestión muy fuerte de sustentabilidad acerca de eso. Pero una serie de tecnologías que se fueron desarrolladas, están en producción y están cambiando la forma, la calidad del trabajo, la calidad del producto, o sea, ayudando a la región a crecer con eso, pueden ser aplicadas en cualquier otro local del mundo que tiene el mismo tipo de cultura o el mismo tipo de desafío. Entonces, en América Latina tenemos muchos desafíos y muchas oportunidades en el área de energía, Claro. gas, petróleo, minería, principalmente los países como Perú, Chile, agricultura, agro en general, en toda la región. Entonces, tenemos acá un enorme laboratorio vivo
de locales y de cosas que podemos explotar. Entonces el segredo no está más en cómo desarrollar la IA, pero cómo aplicarla de forma sencilla para enfrentar esos problemas. Y hay un par de casos que, por ejemplo, hay una startup de Argentina que se llama Deep Agro, que desarrollaron un hardware basado en la Jetson de NVIDIA, que utiliza para hacer pulverización de defensivos agrícolas en las plantaciones. Más los tractores y pulverizadores estadounidenses, europeos ya hacen eso, sí lo hacen, pero costan 10 millones. Lo que ellos han hecho es que un pulverizador que no tiene esta inteligencia, a uno le puede aplicar su tecnología, entrenan la red neuronal para detectar las plagas de acuerdo con la cultura. Si empieza a pasar el pulverizador en la plantación y solo aplica el veneno donde encuentra de fato la plaga. Hizo una diferencia enorme en daños al medio ambiente, en costo, eficiencia y todas esas cosas. Y lo hacen con pulverizadores que existen hoy. Entonces no hay que cambiar todo el sistema, invertir millones. Y en verdad un pulverizador sencillo ya es algo que cuesta como millones. Entonces, y ahí hay una otra startup en Brasil que se llama BioFi, que utiliza IA para una serie de cosas de biología. Pero una de las áreas interesantes es que ellos utilizan inteligencia artificial y tecnologías de biología para crear hongos que atacan a plagas específicas en agricultura. Los hongos, además de atacar la plaga, aún trabajan como adubo o como vitaminas para el resto. Entonces, imagina cuando esas dos startups se conocieron, ellas están con conversaciones, ¿dónde vamos a llegar? Es un problema del mundo todo. ¿Cómo ser más eficientes en combate a plagas sin traer problemas para el medio ambiente, para la salud y para todo eso? Son dos proyectos que están ocurriendo ahora en América Latina. Existen proyectos hoy en América Latina de entrenamiento y fine learning de LLMs, lo que llamamos de IA soberana, que es nacional, pero existe una iniciativa regional, que es una de ellas de Chile. Es un proyecto que se llama Latam GPT. Es un proyecto muy interesante. Ellos van a generar una red neuronal que fue entrenada para hablar español y portugués latinoamericano. Y lo más interesante, esto es basado en nuestra cultura. Porque las redes neuronales que hablan español, que hablan portugués en Brasil hoy, fueron entrenadas con datos disponibles en Internet. Gran parte de eso, Wikipedia, traducido del inglés. Claro. O sea, es nuestra historia contada con una mirada de gente que no lo conoce. Con un filtro que quita información. Con un filtro. Y eso tiene una importancia fundamental. Yo tengo un hijo de 14 años. Sus amigos y él no utilizan más Google. Utilizan ChatGPT a todo. Y es impresionante cómo tiene la capacidad de detectar alucinaciones. Yo he hecho unos testes con ellos de proponer, buscar cosas que yo sabía que iban a tener alucinaciones. Ellos ya tienen la capacidad de pensamiento crítico, mismo de temas que no conocen bien o tal vez no conocen, pero ya tienen un feeling de eso no está muy bien, eso hay que preguntar mejor. Entonces, imagina que esos chicos, esos niños, van a empezar a utilizar esas herramientas del LLM para comprender el mundo. Y lo que pasa, si la explicación del mundo que tienen se ha basado en la visión que el mundo tiene de la América Latina, a nivel de ser la visión y la realidad de nosotros. Claro. Entonces, un proyecto como ese de la TNPT no es simple porque mucha gente dice, están haciendo tontería, ya existe en español. Sí, existe en español, pero no es pasar en nuestra cultura, no es pasar en nuestros valores. Entonces, esos proyectos están surgiendo en diversos países. Algunas startups brasileñas están muy avanzadas con eso. Hay una startup que se llama White Labs, que ya tiene un modelo en portugués brasileño que se llama Amazonia. Hay una historia interesante de este modelo.
Ellos estaban haciendo una charla, ese fue el fundador que me contó, estaba haciendo una charla en una escuela, un evento de escuela, cosas así, y una niña llegó a él para le contar lo que había pasado. Una niña negra, y había pesquisado las 10 mujeres negras más importantes de la historia en el chat GPT. Y apareció 10 mujeres, ninguna latina. Y en verdad había procurado las 10 mujeres más importantes de América Latina, del mundo. 10 mujeres, creo que 2, 3 negras, ninguna latinoamericana. Cuando él ha hecho la misma pregunta a Amazonia, 10 mujeres, 5 o 6 latinoamericanas y 3 o 4 negras. Ok. Entonces, y fue un departamento de la niña porque le contó que me quedé emocionada. Porque eso es nuestra realidad, nuestra visión que nosotros tenemos. Entonces, Amazonia es un proyecto brasileño que está haciendo eso. Hay un otro proyecto en Brasil del gobierno del estado de Piauí, que ellos tienen no solo la red que se llama Soberanía, pero también tienen un dataset en portugués brasileño que están abriendo ahora para que toda la gente le pueda utilizar. Incluso la TANAPT va a trabajar con una parte de eso. Esta startup brasileña que es White Labs está haciendo también un proyecto en Chile que se llama Patagonia, que es una otra IA también con un objetivo específico. Y es interesante ver porque las startups que están haciendo cosas interesantes en esta área, el mayor experto que yo conozco en Brasil no es un científico de computación, es un neurolingüista. Y su empresa tiene una capacidad enorme de adaptarse y hacer esos proyectos muy rápidamente por una razón simple. Él no contrata ingenieros de software, contrata lingüistas y los enseña cómo trabajar con la tecnología. O sea, tecnología es medio, la aplicación que hace es importante. Y lo que está entregando de valor, yo conozco el problema de lenguaje y comunicación y aplico las tecnologías de IA a eso. Entonces, son proyectos en visión con computadora, por ejemplo, para el mercado de retail, de ventas, de tiendas. Nosotros tenemos 1.000.000 de problemas con esto, que son problemas que básicamente solo ocurren aquí. Problemas con seguridad, problemas con furto, problemas con cadenas de gente, grupos de gente que están involucrados, que va desde el tipo que llega a una venta hasta el tipo que le entrega el producto y el tipo que está en el cajero. Es todo. Entonces, ¿cómo se detecta eso? Solo para explicar algo de eso para alguien de fuera, ya se piensa, no, pero eso no es posible hacer. Eso es realidad. Entonces hay empresas que están trabajando en todos esos problemas específicos. Y la parte interesante, yo me formé en el último año en ingeniería y en el último año del último siglo. En aquella época, tecnología llegaba a nosotros, latinoamericanos, como siempre lo dijo la migallita que aún no le dejó caer. Entonces estaban lá todo en el plato de tecnología y miraba lo latino. Esto acaso. En general, cosas que necesitaba de mano de obra sin mucha especialización y bajo costo. Así era nuestro desarrollo tecnológico. No vivimos de esa realidad. Sí. El NVIDIA lanzó una tecnología de hardware o software. En 2 días está disponible en las nubes. Cualquier persona del mundo puede acceder al hardware a través de cloud providers. El software, open source, con documentación, con comunidad. Entonces, tenemos hoy las características par y paso, o las condiciones de empezar a competir de forma global. Y algunas startups empiezan a trabajar de forma global casi por forceps, porque desarrollan soluciones locales, implementan en empresas multinacionales que están en América Latina. Cuando los ejecutivos de fuera llegan acá, ¿para qué eso? Es una solución de una startup de acá. ¿Por qué no están utilizando de esta empresa, de aquella? Porque es muy costoso. No pudimos aprobar el proyecto, tuvieron que buscar localmente, se va a hacer. ¿Más tiene calidad? Sí. Los números. No. Esos números no son reales. Porque la calidad muchas veces es mejor que la externa. Entonces, si tiene más calidad, cuesta mucho más. No, cuesta eso. Aquí.
que este producto va a ser testado en todo el mundo. Entonces eso es realidad, eso está ocurriendo. Yo tengo acompañado muchas historias de empresas que están haciendo eso. Entonces hay una frase que no me gusta mucho, pero tenemos una mentalidad como desarrolladores, como creadores y como empresarios muchas veces de colonizados. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y esta es la hora de dejarnos de ser así. Entonces, es un momento, yo creo que histórico para América Latina desde el punto de vista de tecnología. Y efectivamente la democratización, ¿verdad? Del conocimiento que es. Y en ese año específicamente es el año donde tuvimos la mayor inversión en startups de la historia en América Latina. Entonces, los fondos internacionales empiezan a mirar a América Latina con otros ojos, claro, en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que estamos en un momento especial porque tenemos acceso a la tecnología. Tenemos una creatividad enorme. Los gringos me preguntan, ¿por qué hablas eso de creatividad de los latinos? Todo el mundo es creativo. Le doy un ejemplo, sí, tiene un tornillo, un fuso en su casa. ¿Cómo lo aperta? Con un tornillador, con una herramienta. ¿No usan eso? Sí usamos. Después que se fue un cuchillo, se fue una cuchara, se fue una clave. Todo. El latinoamericano que no tuviera un cuchillo que está así en su casa puede mudarse de lugar porque no es latino. Por eso, creatividad. Entonces, ese es el ejemplo que utilizo con los gringos siempre todo el tiempo. Tenemos acceso a la tecnología, tenemos gente muy capacitada y la cuestión es simplemente nos sentimos capaces de hacer ese tipo de cosas. Las startups que yo trabajo y que yo conozco que tienen esta mentalidad están creciendo muy rápidamente y están se consolidando en mercados internos globales muy interesantes. Bueno, nos has dado, ¿verdad? Como una variedad de ejemplos. Lo chévere de tu trabajo, me imagino que es, ¿verdad? Descubrir miles de casos de usos y de ver aterrizado la herramienta pero aplicado a lo que dices, a un problema real. Si pensáramos en el talento latinoamericano, ¿no? ¿Verdad? Los que hoy están en la industria y dicen, bueno, ¿yo qué tengo que hacer, verdad? ¿Yo qué tengo que hacer para no quedarme rezagado, verdad? A nivel profesional, no quedarme competitivo. Yo veo un Samuel y Samuel debe decir, bueno, hay tantas cosas que yo, ¿por dónde le jalo, verdad? ¿Por dónde Sí, le hago? es complejo, abruma. Abruma, porque hay demasiado, ¿no? Ahora es demasiado, ¿no? Y a veces es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Yo te he escuchado también en uno de tus videos allá que a veces haces, como que hablabas, bueno, el Deep Learning Institute, que es, ¿verdad?, la plataforma de NVIDIA, ofrece como muchas tecnologías para muchos casos de uso, muchos retos que tenemos. Si tú ves a una junior, ¿verdad?, a alguien nuevo, y ellos quieren entrar y empezar su camino en este tema, ¿tú qué les sugieres? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿No? ¿Por dónde empiezan? La primera cosa, yo creo que he hablado de eso en un podcast que grabamos el año pasado, pero una carrera de conocimiento se construye como una casa. Si hay una cosa hoy a mí que es un riesgo en toda América Latina, es esa idea de que yo voy a hacer un bootcamp, yo voy a hacer 3, 4 cursos en línea y me voy a quedar experto en eso, en aquello. No tiene sustentabilidad. Se puede pasar muy bien por algún tiempo, pero no dura siempre. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ingeniero mecánico. Si se saca la parte mecánica, se tiene la ingeniería. Es un alicerce sólido. Tiene bases científicas y matemáticas para estudiar y hacer lo que quiera. Entonces, yo creo que todo se empieza y no ignorar la formación académica, sea ingeniería del cómputo, sea ingeniería cualquiera, sea ciencia de la computación o cualquier otra cosa, porque eso le da una base para comprender desde abajo cómo la tecnología opera. Una vez que esta base es sólida, ahí sí se puede empezar a mirar los nichos, a encontrar las áreas que a uno le gusta trabajar y empezar a hacer cursos de especializaciones. Inteligencia artificial es un océano. Entonces es importante empezar comprendiendo lo que es el concepto generativo, comprendiendo lo que es data science, comprendiendo lo que es deep learning, porque las otras cosas son siempre derivaciones de eso. Entonces,
comprendiendo el área de inteligencia artificial de forma más amplia, va a ver que internamente son 2 o 3 áreas grandes de conocimiento. Y yo que quiere como agentes de IA está como 7 niveles abajo de una área que se empieza por Deep Learning, que se va por IA generativa, que se trabaja con Natural NLP y otras tecnologías. Entonces, la primera cosa a mí es que tengan una base sólida. Porque después que tienes una base sólida de tecnología y de computación, se permite hacer todo. Y desafortunadamente lo que hemos visto es muchas personas abandonando la universidad porque ya están trabajando y haciendo un buen dinero con la tecnología de hoy. La de moda, claro. Eso no garantiza que van a tener la misma capacidad No. de la coña si no tienen una base. Entonces el consejo que yo les doy es primero no ignore la formación académica, no ignore los alicerces de su conocimiento. ¿Hay que hacer una formación académica? No, existen personas que son capaces de hacer eso por sí propios. Pero en 50 años de vida, 51, yo conocí 5 o 6 que fueron capaces de hacer eso. Porque todos los otros tuvieron, incluso yo, que seguir por toda la ruta de estudios hasta que empezaron. La segunda cosa es que la área de inteligencia artificial es muy, muy grande. Y es muy importante que se trabaje con aquello que le gusta. Porque hay que amar lo que está haciendo. Porque la necesidad de estudiar constantemente va a ser hasta el día que morir. Una constante evolución. Sí, una cosa de manera. Yo trabajo en Nvidia. Yo no consigo acompañar los anuncios que Nvidia hace toda semana. No, es imposible. Es imposible. Y yo trabajo en la empresa. Entonces hay una parte de inteligencia artificial que es la parte donde yo realmente me dedico. Yo sé decirle todo lo que están haciendo, lo que fue anunciado, pero el resto del océano tengo que llamar a Ana, que está mirando por todas las partes. Y eso enseña otra cosa que vale para la sociedad. Si quieres ir cerca, es un mitad africano, va solo, pero si quieres ir lejos, va en conjunto. Y esta es la importancia de trabajar en comunidad. Porque nadie conoce todo de todo. Pero cuando se junta un grupo de personas que cada una es experta en una área específica, en conjunto es muy rápido para que las personas se conecten, se ayuden, compartan conocimiento. Porque conocimiento contrario a matemática. Cada vez que lo dividimos, lo multiplicamos. Entonces, esa es la segunda cosa. Trabajen en comunidad. Júntense a grupos. Yo el año pasado me quedé parte de un grupo de WhatsApp de una universidad acá de Antioquia. Él lo lee todos los días. Son 470 personas, probablemente la mayoría pibes que están empezando la universidad. Discusiones técnicas excelentes. Dudas desde las más sencillas hasta las más complejas. A la gente está todo el tiempo trocando información, presentando proyectos, presentando ideas. Y eso hace con que todos se desarrollen profesionalmente. Entonces, esa es otra recomendación que les doy. Es muy difícil empezar con IA porque es un área muy amplia. Si lo intenta mirar solito, vas a ver una parte pequeña. Encuentre una comunidad. Y empiece a hablar con las personas, empiece a mirar cómo las personas interaccionan, qué tipo de temas que tratan, y en poco tiempo, de forma natural, porque nosotros latinos somos seres de comunidad por naturaleza, vas a encontrar las tecnologías que quieren, la gente que puede ayudar. Sabes que me recuerda mucho a mi experiencia empleada en ingeniería mecánica en la universidad. Cuando empecé a investigar con miras a la maestría, yo la que quería hacer en mecánica computacional, simulación, computador. Mi asesor, un buen profesor de la Universidad me dijo, empieza por las bases. Vas a repasar toda la matemática del colegio, toda la física, y luego miramos qué tema particular estudias, geometría computacional, mecánica computacional. Y él me decía, si tú tienes los fundamentos, tú vas a poder cambiar el camaleón como la industria va cambiando. Y él venía de la industria manufacturera en Estados Unidos, en el que cuando la manufactura se fue para China, muchas personas que habían hecho un énfasis en una máquina en particular, una CNC de 6 ejes, ya no podían investigar eso porque ya se la habían llevado. Pero los que entendían los conceptos básicos migraron
a computación, a otros temas, fueron cambiando. Estupendo. Y yo creo que entender es esos fundamentos, eso que lo que nos permite tener mayor, ¿verdad? Capacidad de adaptación, porque en una industria donde somos conscientes que, ¿verdad? Vamos a una dinámica tan fuerte, tener presente eso yo creo que puede ayudar a muchos jóvenes que hoy no saben ni cómo navegarlo ni cómo hacerlo, pues por dónde empezar. Me gustaría, digamos, como ya para concluir nuestra conversación, Yomar y Samuel también. Yomar, que tiene un poquito más de algo, de experiencia, dices tú. Si tú te devolvieras en el tiempo y pensaras en el joven de 18 años, ¿no? ¿Verdad? Tú hablas ya diste como 2 consejos que ya los tengo aquí presentes, contarte, ¿verdad? Aprender, porque la curva de aprendizaje acompañado será de otra manera, podemos, ¿verdad? Aprender de la experiencia de otros y no cometer los mismos errores, pero si los cometemos, pues aprender de eso. Pero ese joven de 18 años, Yomar, que fuiste ¿tú qué le dirías a ese joven de 18 años? Que pueda servir también de inspiración a mucho talento joven de hoy. Yo creo que tal vez lo diría para tener un poco más de confianza en sí propio y olvidar de que no tener esta mentalidad de colonizar, porque eso me pasó, esto me pasó por algún tiempo. Yo tuve cuando estaba en el colegio técnico de electrónica, yo tuve la oportunidad de vivir un momento histórico de la tecnología de la computación, porque Brasil tendría su mercado informático cerrado. Y yo trabajaba en un laboratorio que hacía manutención de hardware, de computadores. Y exactamente cuando yo estaba haciendo el término de curso en un estágio profesional, fue cuando llegaron los computadores importados, porque se cortó, se abrió el mercado brasileño del día por la noche, sin ningún raciocinio por detrás de eso. Okay. Simplemente en un día solo tenían máquinas con la arquitectura antigua, de repente el otro día ya llegaron los computadores. Yo me acuerdo que cuando recibimos los primeros computadorcitos que estamos en decir, y cuando los sacamos la placa madre, la pusimos en una mesa con más de 15 técnicos electrónicos alrededor. Miramos aquello. Cuando empezamos a ver los circuitos SMN, no más 2 chips, las placas con símbolos espacios, yo miré y le dijo, esta profesión acabó. Acabó, porque mañana eso va a ser descartado. Se tiene un desapego, se tiene un desapego. Entonces, en esta época, hubo una dificultad muy enorme de mucha gente en Brasil, de se viera capaz de ser un player internacional en su profesión. Entonces, lo que diría al Yomar de 18 es, créense mejor más. No pienses, el mundo es tuyo. O sea, nosotros podemos hacer lo que queremos hoy. Y eso es lo consejo que doy a la gente. Y hoy en día, ya que lo hablamos y lo reiteramos, la democratización del conocimiento que nos dará una herramienta diferente. Samuel, también para ti, como pensando en ese chico de hace unos años, a ti también, sí, la vitalidad, entonces nos llevamos, no de economizados, sino de proponer el camino, de construir nosotros el futuro, que también lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa le dirías a tu joven de 18 años? No quiero repetir, pero justo estaba pensando algo que yo, porque me pasó también parecido, digamos, yo me perfilaba, era a estudiar en Estados Unidos, ingeniería aeroespacial, y yo decía, aquí no hay nada para hacer, realmente, todo lo interesante en ingeniería, en tecnología, está por fuera, pero de dónde me da la oportunidad de quedarme acá y de empezar en una empresa que hacía cosas que uno no pensaría que hiciera, una empresa colombiana, software web 3D para planeación de cirugías. Eso es algo de Estados Unidos, de los grandes lugares de Europa. Entonces para mí cambia la mentalidad de, hey, aquí podemos hacer cosas demasiado interesantes porque nuestro talento es enorme y por qué no hacerlo para Latinoamérica, ¿cierto? Sí. Y digamos ya algo distinto y con lo que yo creo que mi metodología sigue siendo creativo y curioso.
nunca creas que vas a parar. Porque me pasó, yo pensé que iba a terminar mi maestría y listo. Listo. Y por un par de añitos lo logré. Ya estando en la industria, yo dije, no, hasta acá está. Hasta que me pegué contra un muro y yo dije, tengo que seguir creciendo. Me estanqué, ¿qué pasa? Ahí fue cuando, digamos, llegó la oportunidad de software y aquí se me abrieron los ojos. Porque el mundo es inmenso y nunca pasa. Como tú lo decías, es un océano. De pronto escoge qué ola quieres surfear y sigue con ella. Y ten los fundamentos para saber pasarte a otras tecnologías. Me encanta esta analogía de la ola. ¿Sabe que yo tuve vacaciones recién de 15 días? Y yo tomé como un compromiso, yo voy a me quedar 10 días sin leer nada de tecnología. Quiero me desconectar de todo eso. Lo puedo hacer por 5. No, y vuelves. Cuando estaba en el quinto, ¿qué es eso que están hablando acá? Porque en los otros 3 días habían anunciado 2, 3 tecnologías que cambió una área toda. Entonces, no hay como decir que, no voy a estudiar. Es parte de la vida. Por eso que el secreto es que se tenga satisfacción personal haciendo eso. Disfrutar. Disfrutar. Deleite. Porque ahí todo va a ser más sencillo. Bueno, me encanta porque abordamos perspectivas de startups, de emprendedores, de talento joven, de experiencias, ¿verdad? Personales, casos de uso. Yo creo que esto nos da un panorama como de todos los retos, de todo lo que tenemos, también desde nosotros mismos que podemos dar a otros. Y por eso en el Market Week traemos, ¿verdad? Acercamos un poquito a eso, al ecosistema. Y nos abrimos los ojos un poco a entender que nosotros, ¿verdad? Construimos el futuro, construimos y tenemos la capacidad de hacerlo si así lo decidimos. Así que quiero invitar pues también a la audiencia que hoy nos está viendo a que no dejemos, ¿verdad? De aprender, de mantener ese mindset de crecimiento, de aprendizaje, pero sobre todo a creernos que nosotros podemos, desde nuestro rol, desde lo que hoy somos, capaces de construir cosas increíbles, ¿verdad? Que pueden resolver un problema real en nuestra localidad, en nuestro país, pero también puede ser para el mundo, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por este espacio, por esta conversación. Un punto final. Nosotros hemos nacido en una América Latina que no es reconocida como un polo de desarrollo de tecnología de punta. La responsabilidad por hacerlo es de nosotros. Entonces es tuya. La responsabilidad de ser América Latina y ser el referente de tecnología en el mundo. Y yo creo que tenemos toda la competencia a eso. Seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y espero, ¿verdad?, que podamos volver a encontrarnos algún día para seguir conversando y recordar este momento, a ver cómo estamos en ese próximo futuro. Un gusto contando los días para volver a Colombia. Seguro. Aquí te esperaré. Gustavo, gracias. Adiós.